Muy buena tarde, amable teleaudiencia del canal 2 de Global TV. Nuevamente con ustedes en esta franja de media hora, en un espacio académico e informativo para que usted, amable televidente, se entere de temas referentes al derecho que en cualquier momento le puedan llegar a ser de utilidad para hacer valer sus derechos. Les recordamos que este programa se retransmite toda la semana, permanentemente, viene en horas de la mañana y los domingos generalmente en horas de la noche. Y también puede ser visto a través de YouTube buscando sus derechos y la fecha del programa. Recuerden que es todos los lunes al aire de 2 a 2:30. También nos pueden dejar su mensaje a través del correo susderechos@yahoo.es o separar su cita a través de los números que continuamente están apareciendo en pantalla, números fijos y números celulares. También pueden verlo en el Twitter a través de susderechos@yahoo.es, también seguir allí la grabación del programa. Hoy pues damos continuación al tema del derecho laboral, no sin antes publicar en pantalla la fotografía del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien continúa desaparecido, como ya les hemos venido manifestando en este programa, desde el 21 de marzo de la presente anualidad, que salió de su casa en el municipio de Cartago Valle, pero que él también ha vivido la mayor parte de su tiempo aquí en la ciudad de Santiago de Cali. De pronto, pues por su avanzada edad puede estar experimentando un problema de demencia o de pérdida de la memoria. Entonces, si usted de pronto sabe de su paradero, por favor comunicarlo a los siguientes números celulares: 317-731-0923 o al 314-654-7696 y al señor Carlos Gustavo Patiño Ospina, su hijo. Rogamos a Dios porque esta persona, al igual que muchas más que están desaparecidas por diversas circunstancias, puedan retornar a sus hogares. Doctor Mauricio, muy buena tarde, le doy la bienvenida a este conversatorio y lo dejo para que usted nos haga una introducción de lo que va a ser el tema de hoy. Gracias. Buena tarde a la teleaudiencia de nuestro canal 2 del operador de cable Global TV Comunicaciones. Hoy nuevamente en este conversatorio y temas académicos que abordamos semanalmente sirven a la comunidad en general y a aquellos profesionales del derecho y compañeros y colegas que nos pueden seguir observando los programas, como lo mencionó la doctora Idalius, en YouTube y en las direcciones de correo electrónico, donde amablemente nos pueden escribir para que sus intervenciones o algún comentario que quieran hacer respecto al programa lo podamos retransmitir. Bueno, nosotros hemos venido hace 3 semanas tocando el tema de la jurisdicción laboral en torno al contrato de trabajo y las obligaciones que le surgen a los empleadores y trabajadores. El tema que abordaremos hoy y que culminaremos en esta semana será el tema correspondiente al tiempo que pueda tener, o la jornada máxima, perdón, que tiene convenirse en el contrato de trabajo, los derechos que tiene el trabajador al tiempo suplementario. Nosotros en la semana anterior hicimos mención a las causales por las cuales se podía dar por terminado y por último finalizaremos haciendo mención a las indemnizaciones a que hubiera lugar si hay una terminación sin justa o con justa. Existiendo sin justa causa la terminación de los contratos que hemos hecho mención, contrato a término definido y el contrato a término indefinido. Entonces hoy precisaremos y abordaremos el tema puntualmente respecto a esos 3 aspectos que acabo de mencionar. Entonces iniciaremos este conversatorio tratando el tema que habíamos abordado la semana pasada y que es una continuación del contrato de trabajo y el tiempo que tiene derecho o la jornada máxima que debe elaborar una persona, porque genéricamente convienen las partes una actividad y muchas veces queda ahí en suspenso el tiempo en que pueda el trabajador desarrollar esas actividades. Bueno, eso es cierto. Nosotros comentamos en el pasado conversatorio que el empleador se obligaba para con el trabajador a vincularlo al sistema de seguridad social integral. Entonces dijimos que él se hacía responsable de vincularlo a salud, a pensión, a riesgos profesionales, a una caja de compensación familiar.
Pero también mencionamos que como hay algunos contratistas que, digamos, un contratante subcontrata con un contratista, por ejemplo, para que haga una obra de construcción, y a su vez este contratista subcontrata a otras personas, ¿cierto?, para que ellos ejecuten la mano de obra, pero resulta que este contratista no les exige el pago al sistema de seguridad social integral. Entonces, el contratante, o sea, el de la obra mayor, se hace solidariamente responsable por las contingencias que se deriven bien de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Estábamos mencionando también lo que el doctor Mauricio les comentaba al comienzo de este conversatorio, y es el pago de las indemnizaciones, porque en todo contrato va envuelta esa condición resolutoria por incumplimiento del contrato, de lo pactado allí. Entonces quiere decir que si a mí, por ejemplo, sin justa causa me van a dar por terminado un contrato de trabajo, entonces seré acreedora que me paguen unas indemnizaciones, que ya mencionamos que cuando se trataba de contratos a término fijo, pues es por el tiempo que le faltare para terminarlo, que si es indefinido, pues ya tendría que entrar allí a estudiarse si esta persona devenga menos de 10 salarios mínimos, si lleva menos de un año. Entonces, si es en esos casos, pues se le pagará 30 días por esos menos de un año, y sucesivamente 20 días de salario sobre el básico por fracción y por año pues subsiguiente. Que si se trata de una persona que venga más de 10 salarios mínimos, pues si lleva menos de un año, pues entonces serán 20 días por ese primer periodo. Pero que si supera ese periodo por el año subsiguiente serán 15 días, y así pues sucesivamente por fracción. También pues cabe precisar aquí que cuando hay lugar a esas indemnizaciones, cuando un trabajador es despedido por injusta causa, porque no hay justa causa, mejor dicho, y se le va a pagar la indemnización, es deber del empleador que por escrito le notifique el pago al sistema de seguridad social, al sistema general, o sea, salud, a pensión, a riesgos profesionales, la parafiscalidad, es decir, la caja de compensación, que allí va Sena, bienestar familiar, bueno, todos los aportes parafiscales. Es deber del empleador que por escrito le notifique del pago de los 3 últimos meses anteriores pues a la terminación del contrato. ¿Por qué? Porque sucede que el trabajador muchas veces cuando sale indemnizado, no le pagan la seguridad social como, digamos, como a manera de, ¿qué se le puede llamar? Retaliación. ¿Puede el empleador optar por no quererle hacer los pagos a seguridad social? Y tengan en cuenta que en los anteriores conversatorios nosotros hemos mencionado que ese es un aporte conjunto, es decir, no es una sola persona la que hace el aporte, es empleador y trabajador, y hay unos recursos del trabajador que deben de ser respetados, pero como usted lo menciona, el empleador puede tomar eso como una retaliación. Y antes de continuar, doctora, hay que precisar que dentro de esa justificación al trabajador le asiste el derecho de conocer la causa o las causas que no son al arbitrio del empleador, están taxativamente señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo, y que se las debe indicar el empleador cuáles son las razones por las cuales le da por terminado ese contrato. Sí, pero recuerde que si es indemnizado es porque no hay justa causa y no porque el empleador sencillamente pues tomó la decisión unilateral de dar por terminado ese contrato. Entonces, por eso decimos que cuando es indemnizado le debe notificar por escrito pues el pago de estos aportes. ¿Qué pasaría si el empleador no le notifica? Pues que no se tendrá como válida la terminación de ese contrato, aunque la ley también prevé que ese empleador tiene hasta 60 días para ponerse al día en el pago pues de aportes al sistema de seguridad social y para fiscalidad, y pues él ya se pondrá de acuerdo con las entidades y pagará pues con los respectivos intereses moratorios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta indemnización, quiere decir que hace parte de los derechos que yo puedo renunciar a ellos, o sea, los derechos inciertos, porque en materia laboral no se puede transar lo que es derecho cierto e indiscutible, como por ejemplo el pago de las prestaciones de ley, el pago de los salarios, ¿sí? Eso yo no lo puedo. Lo que se cobija como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas. Eso no se pueden renunciar. No hay transacción. No hay transacción. Entonces, si yo me siento con mi empleador y me dice, ay no, yo le voy a canjear eso, por ejemplo, por electrodoméstico, o sea, se me ocurre decir cualquier cosa.
eso no se puede negociar porque son derechos a los cuales el trabajador no puede renunciar. Así el trabajador haya firmado un acuerdo así, no es válido, no se tendrá por válido. Lo único que se puede transar o negociar son las indemnizaciones porque no hacen parte pues de los derechos. Y puede hasta llegar el caso del trabajador a renunciar de ellas. Sí, si por ejemplo un trabajador demanda al empleador o a la empresa y resulta que las acreencias laborales son bastante significativas, el empleador podrá dentro del acuerdo conciliatorio decirle, mire, pues yo le puedo pagar las prestaciones, pero no me alcanza para pagarle la indemnización, no tengo más recursos. Y si es pues la voluntad del empleador, él puede renunciar a esa indemnización, más no a las prestaciones de ley. Entonces, también cuando se termina el contrato de trabajo, que da lugar a que uno de inmediato pues lo liquiden, es decir, le liquiden los salarios que le están debiendo, le liquiden las prestaciones de ley, es decir, cesantía, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, de acuerdo pues a lo que se le esté adeudando al momento. Si el empleador se demora en cancelar eso, le genera unos intereses de mora, sí, le genera una mora, que significa que por cada día de retardo le va a tener que pagar lo que corresponde a un día de salario. Sí, es lo que normalmente la gente suele llamar brazos caídos. Sí, creo que así es como le han llamado. Y que nosotros denominamos, cuando presentamos la demanda, la indemnización moratoria. La indemnización moratoria es la que está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, pero que comúnmente la gente lo llama brazos caídos. Entonces aquí también es importante que si a mí me están adeudando, ya sé que es un día de retardo, un día de salario, perdón, por cada día de retardo. Sí, eso es lo que está obligado el empleador a darme por esa sanción, como sanción moratoria, por no pagarme a tiempo mis prestaciones. Es decir, que al momento de decirle, señor trabajador, se le da por terminado su contrato de trabajo, aquí está su indemnización, es decir, se debe de pagar de manera inmediata al momento de culminar. La norma establece que al momento de culminar esa jornada laboral se deben tener listos los pagos por la indemnización y por todas las prestaciones comunes a las cuales no puede renunciar el trabajador. Sí, él podrá renunciar a la indemnización, pero sí se le deben de pagar inmediatamente. Por vía jurisprudencial se ha establecido que si el despido, si la terminación se da antes de la quincena, pues podrá tener el empleador hasta la quincena para entregar esos salarios y esas prestaciones comunes que se le adeudan al trabajador. Pero recuerde, esta también es una indicación para el empleador, es no pasar el tiempo, el límite establecido a través de la vía de jurisprudencia y la ley, porque entonces se hará acreedor a la indemnización moratoria. Sí, y muchas veces la indemnización resulta ser inclusive más onerosa que el mismo pago de la prestación, porque estamos hablando de un día, de un salario diario por día pues retardado en el pago, sí. Bueno, pero supongamos que las partes, o sea, no hay un acuerdo, porque como también hay indemnización, no hay un acuerdo en el monto del pago pues de esta liquidación, la que le corresponde hacer el empleador, podrá, pues para que no se le vaya generando esa mora en el tiempo, lo que sí puede hacer el empleador es que consigna a órdenes del Ministerio de la Protección y la Seguridad Social, consigna lo que él pues la liquidación que él ha hecho, considera que es justo, ajustado para pagarle al trabajador. Exactamente, a derecho para pagarle a ese trabajador. Hasta tanto ya entonces la justicia, la jurisdicción ordinaria laboral se encargue de determinar si eso es cierto o no. Si es ajustado o no, pero entonces para que el empleador no se vaya haciendo acreedor pues a una mora más grande, entonces se le recomienda que haga la consignación a través del Ministerio de la Protección. Aquí no estamos ni a favor del empleador ni del trabajador, buscamos de manera equitativamente darle unas instrucciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí, para que a ninguno de los dos pues se llegue a venir, se vaya a lesionar, porque uno no siempre está asesorando a los trabajadores, sino también a sus empleadores también. Bueno, también en toda esta parte del derecho laboral y de los contratos, cuando una de las partes decide, pues yo por ejemplo trabajador decido terminar unilateralmente mi contrato de trabajo, tengo como una obligación y es de informarle por escrito a mi empleador las causas, o sea, qué es lo que me motiva a mí a dar por terminado ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo más adelante, yo por ejemplo, yo presumo que fue por esta situación, pero después veo la necesidad
y de decir que fue otra, la verdadera causal, ya no lo podría alegar. No lo podrá alegar. Es decir, que... Y no será tenido en cuenta porque fue Exacto. lo que meramente expresó. Exacto, fue lo que primero expresó. Entonces es muy importante que yo le comunique por escrito a mi empleador cuáles son las causas o cuáles son los motivos que me llevan a dar por terminado el contrato. Lo mismo el empleador, que si es por justa causa, pues ya sabemos que previamente lo tendría que haber llamado a descargo, se habrá tenido que levantar un acta, el trabajador tuvo que haber estado asistido también haber tenido un testigo dentro de los mismos compañeros de trabajo, y el empleador lo llamará pues a descargos y él allí podrá hacer su defensa, ¿cierto? Un derecho legítimo a la defensa y no vulnerarle el debido proceso. Exactamente, para no vulnerarle el debido proceso. Entonces, ojo con eso, que ahí se debe dejar por escrito cuáles son las causas, porque después no se podrá retractar o alegar unas distintas. Exactamente, o traer una nueva. Bueno, también dentro de nuestro ordenamiento laboral se establece, como hablamos que en el contrato de trabajo se da una prestación del servicio, y ya hemos ido desglosando, hemos hablado también que hay una subordinación, que hay un salario. Entonces dentro de los conceptos, pues del concepto de salario, hay unos pagos que están enumerados o que la ley taxativamente los trae en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que define que hay pagos que no constituyen salario y son aquellos que por mera liberalidad el empleador decide dárselos pues al trabajador, pero que son ocasionales, ¿sí? Y se deben pactar, o sea, eso sí tienen que ir escritos en el contrato de trabajo, so pena de constituir pues salario. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, le voy a dar a un trabajador una bonificación adicional, ¿sí? O una bonificación, no adicional, sino... un estímulo. Un estímulo, sí, pero que no es permanente, no es habitual, sino que de pronto le voy a dar no para acrecentar su patrimonio económico, sino que yo, por ejemplo, le digo, le voy a dar a usted un excedente para que, por ejemplo, me represente, y esto hace parte de los viáticos o de la alimentación, o le voy a dar unos bonos adicionales por alimentación, por vivienda, por transporte, los debo pactar allí en el contrato para que cuando vaya a haber lugar a la liquidación de las prestaciones no me los vayan a sumar y no se vayan a incluir como parte de la liquidación de las prestaciones. Entonces el código es muy claro al decir, deberán quedar por escrito, y son los que por mera liberalidad el empleador le entrega al trabajador: excedentes adicionales, primas adicionales, no las primas de ley, pues la prima semestral, no las prestaciones comunes, sino alguna prima que yo, por ejemplo, le quiero llamar prima de Navidad. Entonces yo le quiero dar una prima de Navidad a mi trabajador, o yo por allá en el mitad de año o en un trimestre decido que le voy a dar una prima X. Esa cualquier no constituye salario, exacto, un excedente o algo que sea para gastos de representación de la empresa, viáticos, alojamiento, eso yo no lo puedo contar pues como exclusivamente como tiene que salario. Ser, para que no vaya a constituir salario, es que no haga parte del patrimonio. Que no vaya a ser para acrecentar ese patrimonio del trabajador. Bueno, también en nuestro ordenamiento laboral se habla de una jornada mínima, ¿sí? Entonces decimos que como mínimo se pacta 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es decir, que si yo laboro de lunes a sábado, repartiré estas 48 horas de lunes a sábado. Pero ¿qué sucede? Hay trabajadores que pueden pactar con su empleador, ¿cierto? Y decir, mire, es que yo no quiero laborar los días sábados, no vamos a laborar, y el empleador dice, sí, aquí realmente no se justifica que se abra la empresa o el establecimiento de comercio el sábado. Entonces se puede pactar que esas 48 horas se dividan, por ejemplo, de lunes a jueves 10 horas diarias, y el día viernes serían 10 por 4, 40, las 8 restantes, ahí están las 48 y no hay lugar pues ahora es eso. Lo que llaman la flexibilidad laboral. La flexibilidad en materia pues de la fijación del horario. En este momento hacemos un paréntesis porque se abre la línea de participación al 558-5312 para que usted, amable televidente, si a bien lo considera, pues nos formule su llamada, su pregunta. Si no, pues nos llama a través de los números que permanentemente están apareciendo en pantalla y separamos su cita.
le vamos dando continuidad al tema hasta tanto no se nos informe que hay llamada al aire. ¿Sí, en señor? Materia, doctora, de tiempo suplementario, hay que tener en cuenta algo: el trabajador no lo puede asumir a mutuo propio, sino que tiene que haber y mediar una autorización del empleador, porque es que en este tema sí es fundamental que nosotros precisemos, porque muchos trabajadores alegan el tiempo suplementario sin estar debidamente autorizado, aunque en algunos casos a través de un proceso se ha demostrado de que, a pesar de que el empleador no haya impartido las órdenes, pero sí ha estado en las instalaciones prestándole el servicio, pues por otros medios probatorios podrá el trabajador ejercer a través de un juicio laboral el derecho a reclamar ese tiempo suplementario. Pero eso sí debe quedar claro para las partes, porque eso genera siempre insatisfacción tanto para quien las trabaja como para quien las tiene que pagar, y es que tiene que estar debidamente autorizado, porque en eso sí ha precisado la Corte a través de muchos fallos, que es el trabajador el que debe probar la existencia o no de ese tiempo suplementario, aunque hay unas reglas básicas para que se pueda aunque aquí ya no se miraría tanto como suplementario, porque son las 48 horas. No, me refiero a que después de las 48 horas, porque normalmente ya después de las 48 horas, sí, aunque el trabajador, sí, tenemos una llamada al aire. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, al parecer la llamada se cayó, vamos a dar continuidad. Sí, lo que el doctor Mauricio manifiesta es, sí, buena tarde. Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, ¿y a usted? Bien, acá, bien información, ¿cómo van ustedes? Bien, sí señor, cuéntenos, usted es tan amable y le baja un poquito de volumen al televisor para que se nos pueda escuchar mejor aquí. Ya. Sí señor. La pregunta que tengo para hoy es, ¿un contrato de prestación de servicios le exigen horario de llegada y salida? No, el contrato de prestación de servicios, a diferencia del laboral, no exige esa subordinación, o sea, yo no estoy obligado a cumplir un horario, sí, porque a mí me contratan es para digamos una labor, y yo la puedo desarrollar, o una obra, y la puedo desarrollar, o bien si el contrato es por ejemplo un mes, y yo puedo terminar esa obra en un mes, o yo decido que la hago en 4 o 5 días, eso ya depende pues de es a mi arbitrio, sin desconocer pues que hay un reglamento en la empresa y que yo tampoco puedo llegar a hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces otra pregunta, ¿me exigen 48 horas de servicios? ¿Me exigen 48 horas de servicios? Las 48 horas son en los contratos laborales, o sea, lo que está establecido en la ley es que son 48 horas semanales. Si ya se va a laborar más, pues debe mediar un permiso del Ministerio de la Protección Social. Es decir, que si una empresa, por ejemplo, decide que va a trabajar 2 horas más diarias, ¿sí? A menos que sea por calamidad, una cosa que sea una urgencia manifiesta, por ejemplo, ahí no tendrá que mediar el permiso del Ministerio. Pero, ¿cómo? Está más postulado el contrato, en este caso. Claro. El contrato suyo no debe llevar implícito horas, porque entonces sería un contrato laboral. No sería un contrato de prestación de servicio. Lo que se está tratando es de disfrazar un contrato de prestación de servicios donde hay un hora laboral. Bueno, señor, con mucho gusto. Entonces comentábamos esto, pues bien válida la pregunta del televidente. No, y paradójico, ¿no? Que en un contrato de prestación de servicios se estén señalando... Sí. Estoy señalando las dos cosas simultáneamente, y es lo que decíamos en un conversatorio. Muchas veces los empleadores pecamos porque pensamos que es un contrato de servicio y le dejamos inmersas unas cantidades obligaciones laborales. Entonces, ¿qué hace? Que ese contrato se simula, está simulado. Entonces un juez de la República de pronto lo va a hacer valer es como un contrato laboral. Va a declarar que laboral, sí es un contrato laboral y no es un contrato laboral. De prestación de servicios. Bueno, amables televidentes, les damos gracias por su sintonía, estamos muy complacidos por la aceptación del programa, le damos gracias a Dios y esperamos pues que tengamos la oportunidad de seguir transmitiendo este programa en vivo y en directo los lunes,
Y bueno, nos resta decirles que Dios los bendiga, que muchas gracias, y aquí estaremos, si Dios lo permite, el próximo lunes con otro espacio, dándole continuidad pues a estos temas tan importantes. Doctor Mauricio, muchas gracias, y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora Aidaluz, y gracias nuevamente a la teleaudiencia de nuestro canal 2 del Operador Global TV Comunicaciones, y esperamos nuevamente encontrarnos el lunes próximo en un nuevo conversatorio. Muchas gracias.